Muy bien. Ya está todo organizado. Pero, como siempre, que cambiamos de lugar, en el sentido de que usamos, si usamos Zoom o usamos Webex, me pasa todos los días cuando cambio de eso, la cámara es distinta. No entiendo por qué, pero bueno, es así la cosa. Bien, entonces, cuéntenme qué es lo que estuvieron haciendo con sí, parábola la habíamos visto el otro día, ¿no? Pero también vieron algo de funciones, me dijo Natalia. Voy a enganchar los dos pizarrones. Ahí creo que está mejor. Bueno, entonces vamos a ver. Anterior a funciones, ¿cuáles son las dudas que tienen? Así vemos de avanzar, ¿no? Anterior de funciones, entonces, ¿tienen alguna duda? Pueden habilitar el micrófono, ¿no? Bueno. Son poquitos hoy en clase. Vamos a mirar, entonces, una operación más de conjuntos, que es el producto cartesiano. El producto cartesiano es una generalización, si piensan bien en lo que, cómo se llama. Ustedes vieron que en el primer capítulo que estuvimos estudiando, el primer módulo, en el capítulo 1 de nuestro apunte de cátedra, aparecía como primera cosa el producto cartesiano para poder representar el plano, y ahí representábamos regiones en el plano, representábamos curvas en el plano, como la recta, la circunferencia, la parábola, son las que trabajaron ustedes. Y el producto cartesiano que introdujimos ahí fue el producto de los números reales. Entonces, dibujamos un eje X, un eje Y, y esto nos permitió dibujar regiones, conjuntos, si quieren decirlo así, contenidos en R por R, donde R es los números reales, el otro R es los números reales, y entonces teníamos dibujos, algunos puntos del plano que estaban en este conjunto A. Ese conjunto A podía ser una región del plano o podía ser una curva. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es que además de pensar en producto cartesiano de números reales, que nos originaron la posibilidad de describir los puntos del plano, podemos hacer el producto cartesiano, abstraer esa idea y hacer
el producto cartesiano de cualquier conjunto. Es decir, ya no necesariamente los conjuntos que vamos a fabricar nuevos a partir de dos conjuntos van a ser pares de números reales, sino que pares de cualquier conjunto. Esto es así. Tenemos A y B, lo único que sabemos de ellos es que son conjuntos, y fabricamos un nuevo conjunto que anotamos A por B, que son todos los pares AB, con la condición que A esté en A y B esté en B. Voy a cambiar de marcador porque se me han mezclado y no sé cuál es el que tiene ahora más tinta. Son todos los pares A, B que se puedan construir con A en el primer componente, esto se llama primera componente del par, segunda componente del par es la B. Y la B tiene que pertenecer al conjunto B. Esto lo hacemos para cualquier conjunto A y B. Es decir, generaliza la idea de pares ordenados de números reales. Ahora son pares ordenados de elementos de dos conjuntos A y B. Por ejemplo, si tenemos A, el conjunto de los X, al que X es una letra de la palabra imagen, la he castellanizado, y B es el conjunto de los X, tal que X es un número natural mayor o igual que 2, menor o igual que 8, se me puede ocurrir hacer A por B. ¿Saben por qué puse imagen hoy? Porque hoy es aniversario de la canción que se grabó Imagine. La conocen, ¿no? ¿Quién la compuso? ¿Quién compuso Imagine? Si no saben eso, sería tremendo, ¿eh? ¿Alguna vez escucharon hablar de los Beatles? ¿O no? ¿Sí? ¿Escucharon hablar de los Beatles? Bien. John Lennon, claro. Bueno, acabo de escuchar que hoy es aniversario de la grabación. Bien, entonces, A en realidad está formado por la I, por la M, por la A, por la G, por esta I también, y N. Pero acuérdense que en un conjunto los elementos no se repiten. Entonces, en realidad, el conjunto A no vale poner dos veces I, sino ahora voy a tener que poner una sola. I, M, A, G y N. Ese es el conjunto A. ¿Y qué es B? Y bueno, B son los números naturales que están entre 2 y 8, tocándolo al 2. O sea que va a ser 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso es B. Entonces,
A por B son todos los pares que se me pueden fabricar tomando una letra de este conjunto y B va a tener que ser un número de este otro. ¿Por qué número? Bueno, porque aquel es un conjunto de números. Con A en A y B en B. Van a ser muchos pares, porque fíjense, ustedes ya vamos a aprender dentro de poquito lo que llamamos combinatoria. Y entonces va a ser el producto de todos los elementos de acá, o cada uno de los elementos de acá, vamos a pensarlo así, se puede combinar con cada uno de los elementos del conjunto B. Por lo tanto, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, aporta variaciones de la letra A, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 por 7, 35. Este conjunto va a tener 35 elementos. ¿Quiénes están? Yo voy a escribir alguno. Va a estar la I con 2. Va a estar la I con 3. Y así hasta que la I esté con con 8. Después, lo mismo tengo que hacer con la M. La M con 2, la M con 3, la M con 4, así siguiendo. Entonces, esto se los dejo para que ustedes lo completen. Va a ser un conjunto de 35 pares ordenados. La primera en el conjunto A y la segunda componente en el conjunto B. Es decir, que el producto cartesiano se puede realizar siempre. Es decir, no solamente cuando estábamos en R2, digamos. R por R lo llamamos R2, y que es en realidad el origen de pensar producto de conjuntos. Se puede interpretar así. Ahora, ustedes dirán, ¿para qué sirven los productos cartesianos? Bueno, porque los productos cartesianos, vamos a hacer ahora algún otro, y vamos a mirar, este se lo dejo a ustedes para que lo terminen, porque son 35 pares que no caben en mi pizarrón. Supongamos que tenemos A, B, C, y B, 3, 4. Entonces, ¿qué es A por B? A por B va a ser A con 3, A con 4, ya la A, como primer componente del conjunto A, estuvo con los dos posibles segundas componentes, que son 3 y 4. La letra B va a poder combinarse con 3 y con 4. Y la letra C también con 3 y con 4. Bueno, entonces este es un producto de estos dos conjuntos. Está claro que si ustedes hacen B por A, va a tener la misma cantidad de elementos que tiene A por B. Vamos a verlo. Pero la condición es, hacer B por A significa que los elementos de B son primera componente y los de A son segunda. Por lo tanto voy a tener 3 con A, 3 con B, 3 con C. Ya el 3 estuvo como primera componente de cada uno de los elementos de A, que son las letras A, B, C. Y ahora consideramos el 4 con A, el 4 con B y el 4 con C. Entonces se dan cuenta que A por B es distinto de B por A. Porque vamos a decir
que dos pares ordenados son iguales, un par A1, B1 será igual a un par A2, B2, si y solo si algo bastante obvio, la primera de cada par es igual y la segunda de cada par es igual. Entonces, se dan cuenta que el conjunto A por B es distinto del conjunto B por A. Alguno podrá decir, bueno, son los pares a dos vueltas, ¿no es cierto? Son los pares a dos vueltas, A por B con respecto a B por A, en este caso, que a propósito puse dos conjuntos finitos para que pudiera, y chiquitos, digamos, para que pudiera hacer ese producto cartesiano de manera completa. Entonces, el producto cartesiano A por B y B por A, los comparamos y nos damos cuenta que no es lo mismo hacer A por B que B por A. Eso es importante de destacar, porque había dos operaciones de conjuntos que trabajamos, como fueron la unión, la intersección, que son conmutativas. Ya vimos que hay otra que no es conmutativa, como es la diferencia, y acá tenemos una nueva operación entre conjuntos. Ahora, hay algo que es interesante de destacar, ¿no? Las operaciones de la unión y de la intersección y también la diferencia quedan como si fuera al mismo nivel que está el conjunto A y el conjunto B. Es decir, son elementos que están simultáneamente en A y en B, o están en uno o están en otro. Pero cuando ustedes trabajan un producto cartesiano, donde los elementos de A son estos y los elementos de B, por ejemplo, son estos, se fabrican un conjunto nuevo que ya está en otra dimensión. Si ustedes lo piensan en lo que le pasa en los números reales, ustedes tienen los números reales acá, que los pueden representar en una recta. En cambio, cuando hacen R por R, ya R por R les da pares ordenados. Y cuando ustedes quieren representar R por R, por cómo nos enseñó Descartes, lo van a representar en el plano. Es decir, cambiaron la dimensión. Acá ustedes están trabajando en dimensión 1 y acá están trabajando en dimensión 2. Por supuesto que se pueden hacer productos cartesianos de 3 conjuntos. Y en el caso de los reales, si representan la dimensión R por R por R, esto es comentario, ¿no? R por R por R, van a dibujarlo en el espacio. Esto les va a permitir, acá tienen R, acá tienen R, y acá tienen R, y esto les va a permitir graficar superficies o sólidos, porque están en el espacio. Entonces, cuanto más productos hagamos, cuanto más factores tenga ese producto cartesiano, la dimensión va a aumentar. Está claro que nosotros, como seres humanos, somos capaces de percibir la dimensión 1, la dimensión 2 o la dimensión 3. Es decir, el espacio usual, es decir, donde nosotros nos movemos, tiene dimensión 3. El plano y la recta. Entonces, eso es interesante de pensarlo, ¿no? Ahora, nosotros vamos a trabajar con conjuntos cualesquiera
y vamos a hacer producto cartesiano de dos conjuntos, nada más. Vamos a hacer producto cartesiano de dos conjuntos. Entonces, recordemos que un producto cartesiano de dos conjuntos va a generar pares ordenados. Si A y B son conjuntos distintos, entonces A por B va a dar distinto de B por A. Primera condición. Bueno, hay propiedades que ligan al producto cartesiano con otras operaciones que ya vimos antes. Por ejemplo, supongamos que tenemos A, tenemos B, y tuviéramos un conjunto C, además de esos dos. Por ejemplo, tenemos el conjunto C igual a P y Q. Vamos a poner algo más. A, B, P, Q. ¿Está bien? Entonces, A por B ya lo hicimos, lo voy a volver a escribir. Me dio AB, nos dio A3, A4, B3, B4, C3 y C4. Eso es A por B. Ahora vamos a hacer C por B. Ustedes me interrumpen y me consultan, ¿eh? Algo que no entendamos, me preguntan. Entonces, C por B, ¿qué es? A con 3, A con 4, B con 3, B con 4, E con 3, E con 4, Q con 3 y Q con 4. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hacer la unión. Vamos a hacer la unión de A con C. A ver, ¿quién me cuenta qué es la unión de A con C? ¿Cuál es la unión de A con C? Pueden abrir micrófono. Bien. Vamos a checar esto si yo veo el chat completo. Bien, muy bien. Entonces, A con C nos da el conjunto A, B, C, P, Q. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos este conjunto. ¿Por qué están estos elementos? Y bueno, porque para estar en la unión hay que estar en alguno. Entonces, como el A está en los dos, lo pongo. El B está en los dos, lo pongo. La C la pongo, tiene carta de ciudadanía en este conjunto porque está en A. La P va a estar porque está en C y la Q va a estar porque está en C. Por lo tanto, así puede fabricar A unión C. Y ahora vamos a hacer el producto A unión C por el conjunto B. Entonces, B es 3, 4, ¿no? Entonces va a ser A con 3, A con 4, B con 3, B con 4,
C con 3, C con 4, P con 3, luego con 4, como segunda componente, Q con 3, y por último, Q con 4. Si ustedes están bien atentos, fíjense que si ustedes hacen la unión de A por B y C con B, ¿qué tendrían que poner en la unión? Y tendrían que poner A3, tendrían que poner A4, tendrían que poner B3, tendrían que poner B4. Tendrían que poner C3, C4, P3, P4, Q3 y Q4. Es demostrable, acá lo que estamos haciendo es simplemente una comprobación, que A unión B, C se llama acá, A unión C por B es lo mismo que A por B unión C por B. Esto vale siempre, esa propiedad es muy importante, que el producto cartesiano de una unión de conjuntos con otro conjunto es la unión de los productos cartesianos. Es decir, esto se puede demostrar, no sé si Natalia lo demostró. ¿Natalia lo demostró? ¿Se demostró eso? ¿Me pueden comentar? ¿Se pueden? ¿Lo demostró Natalia o no? Ay, qué silencio que recibo. ¿Lo pueden decir? No lo viste, bien. Bueno, ahora vamos a hacer, en lugar de A unión C, vamos a hacer A intersección C. ¿Qué es lo que está en A intersección C? ¿Me pueden dictar qué es el conjunto A intersección C? Muy bien, a ver. Y ahora vamos a hacer A intersección C, que es este conjunto, por B. B sigue siendo el 3, 4. Entonces, ¿qué pares van a estar? Y el A con el 3, el A con el 4, el B con el 3 y el B con el 4. Si ahora nos dirigimos acá y miramos, ¿qué ocurre si hacemos la intersección de este conjunto, que es A por B, con el conjunto C por B? La intersección son todos los pares que están simultáneamente en este conjunto como en este conjunto, porque la intersección se define así. La intersección de dos conjuntos son los elementos que viven en los dos conjuntos. Como el conjunto por B es un conjunto de pares y el conjunto C por B es un conjunto de pares, la intersección de elementos de este conjunto con elementos de este conjunto me tienen que dar un conjunto de pares ordenados. Si hay pares que están en este conjunto y en este conjunto, y bueno, el A3 está en A por B y también está en C por B. O sea que el A3 está en la intersección. El A4 está en los dos, o sea que él va a estar. El B3 está en ambos, va a estar. El B4 también va a estar. El C3 estará en la intersección y no, porque C3 no lo encuentro en esta lista.
Lo mismo me pasa con el C4. El C4 está en este conjunto, pero al no estar acá no lo puedo poner. Lo mismo pasaría con Q3, Q4, P3 y P4. Están en este conjunto, pero al no estar en este, no están en la intersección. Es decir, que es fácil darse cuenta que si hacen la intersección de A por B con C por B, coincide con A intersección C por B. Y eso pasa siempre. Y eso pasa siempre, no solo en el ejemplo. Ustedes ya hicieron algo parecido, ¿no? Sin darse cuenta, ¿no? Sin haber pensado demasiado en producto cartesiano. ¿Se acuerdan cuando tuvimos que representar regiones? Y yo les decía, bueno, representan una región, representan la otra y después hacen la intersección. Y las regiones en el plano son conjuntos de productos cartesianos de números reales. Y cuando tenían que hacer la intersección de ellas, en realidad estaban haciendo la intersección de productos cartesianos. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Se entiende que ya habían hecho intersecciones particulares. Habían hecho intersecciones de regiones del plano. Las regiones del plano son subconjuntos de R por R. Y cuando hacen la intersección, están haciendo la intersección de pares ordenados. ¿Está bien? Bueno, acá lo que estamos haciendo, cuando hablamos de pares ordenados de elementos que provienen de hacer el producto cartesiano de dos conjuntos que no necesariamente son números reales, entonces lo que estamos haciendo es también intersección de pares ordenados. Entonces la intersección de pares ordenados me va a dar un conjunto de pares ordenados que tiene una particularidad especial. Dispensen un segundo. Analía, yo le timbre, ¿podría saber? Bien. Entonces, esta propiedad es muy importante tenerla presente cuando uno tiene que después, cuando avancemos, porque ¿para qué nos va a servir a nosotros el producto cartesiano? El producto cartesiano sirve, entre otras cosas, para hablar de relaciones y funciones. Esa va a ser una de las aplicaciones que le vamos a dar. Entonces, podríamos hacer la demostración. Yo les indico cómo se hace la demostración, no la voy a hacer, pero le indico cómo va a ser. El que tiene ganas la termina. ¿No? ¿Cómo se hace esa demostración? Si ustedes quieren demostrar una igualdad de conjuntos, quieren demostrar que esto es igual a A por B unión C por B. Entonces, para demostrar la igualdad de dos conjuntos, hay que tomar un elemento en este conjunto y ver que está acá, usando definiciones y equivalencias lógicas, y lo mismo, tomar un elemento de este conjunto y ver que está acá. Entonces, ya sabemos que si es un elemento de un producto cartesiano, es un par ordenado. Entonces, supongamos que tenemos el par XY perteneciente a A unión B, perdón, A unión C por B. Entonces, eso quiere decir
por definición de producto cartesiano, porque la operación principal es un producto, que X pertenece al primer conjunto, que es A unión C, y la Y pertenece al segundo conjunto, que es B. Entonces, esto es definición, vamos a ponerlo así, de producto. Ahora, ¿qué quiere decir que X pertenezca a la unión? Entonces, X pertenece a A o X pertenece a C. Y esto, conjunción con Y pertenece a B. ¿Qué usé de acá a acá? Definición de unión. Ahora, ahí hay que aplicar una regla, una equivalencia lógica, y que si tenés P o Q, conjunción R, esto es lo mismo que tener P y R, disyunción Q y R. Entonces, usando eso, esta equivalencia, vamos a llamarla 1, entonces, por 1, van a tener que X esté en A e Y esté en B, o X esté en C e Y esté en B. Y si tienen esto, fíjense que esto, por definición de producto cartesiano, quiere decir que el par XY pertenece a A por B, o si no, el par XY pertenece a C por B. Y si este par está en este conjunto, o este par está en el otro conjunto, entonces el par está en la unión. Ustedes después, por definición de unión, van a decir que el XY, ustedes van a hacer la otra contención. Esperen que achico acá porque si no, no entra. Entonces, si este elemento, que es un par, está acá, y ese mismo elemento, y acá hay una disyunción, está en CB, entonces el par está en la unión de este conjunto con este conjunto. Unión C por B. Bueno, acá quedó medio ilegible lo que escribí. Vamos a correr. Bueno, he demostrado nada más que una contención. Ahora les queda a ustedes demostrar que esto está contenido en esto. Van a tener que aplicar las mismas propiedades en realidad. Va a ser muy fácil. Lo mismo harían para demostrar lo de la intersección. Bueno, pero velas como sabidas y fáciles son facilísimas de demostrar. Entonces, le hemos demostrado por el método directo, si quieren, porque demostré una contención, este conjunto estaba contenido en este, saliendo de la hipótesis, trabajando con definición y alguna equivalencia lógica por ahí, y logré lo que quería. Ahora ustedes, para practicar demostración, tomen un elemento acá, y hagan lo mismo, definición de unión, van a tener que alterar, y va a ser definición de unión, después, ¿qué es lo que pasa? Definición de producto cartesiano, y llegar a este producto cartesiano. No hay ninguna dificultad, no van a tener dificultad en hacerlo. Bueno, esto va a ser importante de recordar, que ¿cómo lo podríamos decir? Y podríamos decir así, ¿no?
como que el producto cartesiano se distribuye en la intersección, y si yo tengo la intersección de dos conjuntos y hago producto cartesiano a un tercer conjunto, me da la intersección de los productos cartesianos. Y también el producto cartesiano se distribuye en la unión. Es decir, si tenemos esta unión producto otro conjunto, va a ser la unión de los dos productos cartesianos. Eso pasa tanto a izquierda como a derecha. Bien. Vamos a pensar, ¿qué quise decir a derecha? Que si ustedes tienen A multiplicando a la unión de B, por ejemplo, por C, eso va a ser lo mismo que A por B unión A por C. Lo mismo si acá en lugar de unión pusieran intersección. Es decir, que el primer factor, usemos esas palabras, lo podríamos llamar primer factor del producto cartesiano, segundo factor del producto cartesiano. Entonces, lo que está a la izquierda del ganchito, como indicamos el producto cartesiano, que es una cruz, lo que está a la izquierda se distribuye en la unión de los que están a la derecha. Y acá arriba, si miran, lo que está a la derecha del ganchito producto se distribuye en los que están a la izquierda, que es una intersección. Bueno, estas propiedades se tienen del producto cartesiano. Una consulta. A ver, un ejercicio para pensar. ¿Qué les da el siguiente producto? ¿Qué se les ocurre a ustedes que pasa si hacen vacío por B? ¿Qué les va a dar vacío por B? ¿Qué da vacío por B? Ah, bien, Francisco, pero no puedo hacer ningún par. ¿Y qué significa que no hay, si no puedes hacer ningún par? ¿Qué conjunto es? Claro, es vacío. Porque fíjense, ¿qué sería el vacío por B? Por definición serían los pares XY, o AB, como quieran, le puse XY, tal que X pertenece al vacío y el Y pertenece a B. Ahora, tienen que verificarse las dos condiciones, porque el conjunto producto está definido así, ¿no? Los pares que viven en el producto A por B son los que están en A, la primera componente, y los que, segunda componente, están en B. ¿No? Y esto tiene que ser cierto. ¿Y qué les pasa a ustedes cuando dicen X pertenece al vacío? ¿Qué ocurre? ¿Hay algún elemento que está en el vacío? No. O sea que esa conjunción no se cumple. Muy bien, no existe elemento en el vacío. Bien, bien. Entonces, no existe ningún par que satisfaga esa condición, que como es una conjunción, se tienen que satisfacer ambas condiciones. El X tiene que estar en el vacío y el Y tendrá que estar en B. Entonces, vacío por B es vacío. ¿Y qué les parece de A por vacío?
A por vacío. ¿Te parece que va a dar A? A ver, vamos a escribir. A por vacío son los ZW, vamos a cambiarle el nombre, al que Z pertenece a A y W pertenece al vacío. Lo mismo, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa? Si vos le exigís a W estar en el vacío, ¿hay algún W que esté en el vacío? No. Y las dos cosas se tienen que cumplir. ¿Está bien? Entonces, A por vacío da también vacío. Resumiendo, si alguno de los factores de un producto cartesiano es vacío, el producto cartesiano es vacío. Fíjense que no importa quién sea B, que opere como segundo elemento de este producto cartesiano, el producto me va a dar vacío. Y si pienso en este producto cartesiano, cualquiera sea el conjunto A, cuando lo multiplico por vacío haciendo el producto cartesiano, su resultado da vacío. ¿Bien? Entonces, eso es importante, ¿eh? ¿Por qué? Y bueno, por la definición. La definición del producto exige que la primera componente esté en el conjunto A, la segunda componente en el segundo factor del producto. Pero si el segundo es vacío, entonces no hay nada que cumpla esta condición. Lo mismo que nos pasa en vacío por B. Entonces, si uno de los factores de un producto cartesiano es vacío, el producto es vacío. Para cualquier B y para cualquier A que se nos ocurra. Bien. Bueno, entonces, ahora vamos a mirar cómo nos sirve, ya han trabajado en la teoría con esto, y cómo nos sirve esto para hablar de relaciones. Porque los productos cartesianos, por ejemplo, acá nos quedó uno escrito, los productos cartesianos, además de dibujarse en sistemas coordenados, muchas veces los dibujamos así. Por ejemplo, acá podríamos tener A intersección C, que es A y B, parece A y C que teníamos hace un rato, y B es el conjunto 3 y 4. Entonces, se acostumbra a muchas veces hacer un diagrama de flecha para indicar un producto cartesiano. A los elementos que están en ese conjunto primer factor y a los que están en el segundo factor, suponga, se los llama, a los que están en el primero, elementos de partida. Y a los que están en el segundo, se los llama elementos del conjunto de llegada. Justamente cuando hacemos un diagrama de flechas. ¿Y qué significa hacer un diagrama de flechas? Voy a unir cada uno de los elementos de la partida con los elementos a donde llegan. Entonces acá, al A, como el A tiene por segunda componente el 3 y también tiene por segunda componente el 4, entonces voy a tener A ligado con 3 y A ligado con 4. El B lo vamos a tener ligado con 3 y el B también lo vamos a tener ligado con 4.
Esto será un diagrama de flechas que representa al producto cartesiano, en este caso de A intersección C por B. ¿Por qué? Porque así se hace, ¿eh? Es decir, si tenemos un producto cartesiano, podemos representarlo de distintas maneras. En el caso de que los conjuntos se puedan representar adentro de los números reales, entonces ese producto cartesiano se puede representar como una región o como puntos del plano. Pero si no podemos, porque A y B estoy pensando que son letras, entonces ahí no puedo hacer un diagrama en el producto cartesiano o como subconjunto de R por R. Entonces, una de las maneras de representar es haciendo un diagrama de flechas. ¿Cómo se origina ese diagrama de flechas? Bueno, si está el par A3 pertenece, en este caso, a A intersección C por B, entonces hago una flecha que vaya de A, que ¿dónde vive A? En A intersección C al 3. Como el B4, por ejemplo, estoy dando ejemplos, ¿no? Pertenece a intersección C por B, a una flecha que va de B al 4. Pero también el B iba al 3 y el A iba al 4, o sea que me quedan estas flechas. Entonces así es otra manera de representar un producto cartesiano. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Aquella más, alguien dijo multiplicación normal. ¿Qué quisiste decir, Francisco, multiplicación normal? Ahora lo veo eso. Ah, bueno, esa es una interpretación intuitiva, ¿no es cierto? Es decir, vos estarías asimilando, me parece, como que el vacío, como si fuera el cero, me da la idea, por lo que estás diciendo. ¿No? Eso intuitivamente te sirve, ¿sí? Pero acordate que estás hablando de conjuntos, ¿eh? Bien. Entonces, los productos cartesianos, si los conjuntos no son representables en una parte de los números reales, podemos hacer un diagrama de flechas. Por ejemplo, ustedes podrían pensar lo siguiente. Podríamos pensar, si acá ponemos, por ejemplo, Juan, Pedro, María, y este es mi conjunto A. Y acá pongo como B, es el conjunto de las notas del examen. Supongamos que ya hubiéramos tomado un examen de matemática 1 y de, ¿cómo se llama la otra que usa? Supongamos programación. Bueno, supongamos que hay un 80, un 70, un 100,
un 45, un 35, ¿está bien? Hacemos la unión de las notas de los exámenes de Matemática 1 y de Programación, ¿está bien? Y acá puede haber otras notas, por ejemplo, 90, 60, 25, ¿está bien? Entonces, a cada alumno, Juan, Pedro y María, le hacemos corresponder las notas que se sacaron en programación y las notas que se sacaron en matemática. Entonces, Juan se sacó 80 en matemática y se sacó 100 en programación. Pedro, de las notas que figuran ahí, sacó 45 en matemática y sacó 60 en programación. Y María sacó 70 en matemática y sacó 100 en programación. Entonces, lo que estamos haciendo es un subconjunto de un producto cartesiano. A cada alumno de estos tres nada más, porque no voy a dibujar todos los alumnos sería, pero me puede interesar estos tres alumnos porque tengo que mirar a quién le voy a otorgar una beca. Entonces, a cada uno de estos tres alumnos les voy a hacer corresponder las notas que se sacaron en el examen de Matemática 1 y de Programación. Y no me importa diferenciar en realidad en qué materia sacó qué cosa, porque después voy a hacer como una tabla de ver cuáles son las mejores notas que han obtenido estos alumnos y después voy a hacer, bueno, de acuerdo a las notas que tuvieron en las dos, voy a ver quién tuvo mejor performance. Entonces, acá lo que estoy estableciendo es de todo A por B, porque fíjense que B tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y A tiene 3, entonces A por B va a tener 3 por 8 elementos. 3 por 8, si no me equivoco, es 24. A por B tiene 24 elementos. Y a mí me interesan algunos elementos. ¿Cuáles? Los que Juan llega a algún elemento de las notas. Bueno, Juan, ¿a quién llega? Al 80 y al 100. Pedro, ¿a quién llega? Y llega al 45 y al 60. ¿Y María dónde llega? María llega al 70 y al 100. Es decir, que me importan algunos pares y que están dados por cuál es la nota que sacaron estos tres alumnos en esas dos materias. Eso me va a dar un conjunto de pares que son, voy a inicializar los nombres con su primera letra, J con 80, J con ¿quién? Con 100, Pedro con 60 y con 45. Y María, ¿dónde va? María se sacó un 70 y María se sacó en la otra un 100. María, un 100. Esperen que siempre me pasa lo mismo y me quedo sin pizarrón. Yo tengo que empezar a escribir y hacer para acá, para darme cuenta de dónde tengo que llegar. J con 80, J con 100, Pedro era con 60 y con 45.
María con 100 y María también con 70. Esto lo vamos a llamar N. ¿Por qué lo llamo N? Bueno, porque son las notas que sacaron Juan, María y Pedro en los exámenes de Matemática 1 y Programación. Entonces, le asignamos a cada uno de estos elementos que son alumnos las notas que sacaron en esas materias. Fíjense que es un subconjunto del producto cartesiano que podríamos haber hecho aún nada más que con estos 3 alumnos. Porque si yo considerara a todos los alumnos del curso, estos son parte de los alumnos del curso, ¿no? Pero ellos 3 se han presentado a algún concurso, alguna beca o algo por el estilo, entonces me interesa saber cuál es la performance que ellos han tenido en sus exámenes. Y me importan las notas en estos 2 exámenes en particular. Entonces, en lugar de tener todo A por B, tengo justamente un subconjunto de A por B. Este conjunto, ¿qué está haciendo? Y ese conjunto me está relacionando cada alumno con su nota en esas 2 materias. Entonces, así me queda definida una relación. Queda definida una relación. Es decir, las relaciones, en general, son subconjuntos de productos cartesianos. Eso es una relación. Ese N que a cada individuo le hace corresponder su nota, o sus notas, en más de una materia, entonces me origina lo que llamamos nosotros relaciones. Una relación es un subconjunto de un producto cartesiano. El conjunto donde las primeras componentes, porque la relación allá, fíjense, la relación que yo llamé N, son algunos elementos de este conjunto A. En este caso son todos los de A, pero a veces pueden ser menos. Entonces, el N, de donde sale la relación, esa relación es de A, mejor dicho, en aquel ejemplo, N está contenido en A por B. Al A se lo llama conjunto de partida y al B se lo llama conjunto de llegada. Muchas veces también se llama a A el dominio de la relación, al B el codominio de la relación. Hay otro elemento asociado a una relación, que es la proyección 1 y la proyección 2. ¿Qué es la proyección 1 de la relación? Son todos los elementos X, tal que existe Y, en el conjunto B, ahora estoy hablando en general, tal que el par XY pertenece a la relación. Es decir, son la primera componente de algún par que está en la relación. Y la proyección 2 de la relación son los Y, de modo que exista X en A, y el par XY pertenece a la relación. ¿Saben de dónde viene la idea de proyección 1 y proyección 2? A lo que dijimos al principio, ¿no? Nosotros dijimos en un principio que la inspiración de hablar de producto cartesiano era
el producto R por R que simbolizábamos en el plano cartesiano. Entonces, si ustedes tienen un punto acá, cuyas coordenadas, por ejemplo, fueran X, Y, que es la tradición, cuando yo proyecto el punto sobre el eje horizontal, acá tengo X. Cuando proyecto el punto sobre el eje vertical, acá tengo Y. Entonces es por eso que por tradición, en cualquier relación, aunque no sea dibujada en el plano coordenado, a la proyección 1, que son las primeras componentes de los pares que están en la relación, se la llama proyección 1, porque es como que proyecto sobre la primer componente. Y la proyección 2 son los Y, tal que el par X y esté en la relación. ¿Y quiénes son los Y? Son las segundas componentes del par. Entonces, este concepto es importante. Entonces, una relación es un subconjunto de un producto cartesiano. Esa relación se puede dibujar en un diagrama de flechas, como es acá, cuando a cada individuo le va a corresponder su nota, y entonces esa es la relación que dice a cada alumno de estos, ¿cuál es su nota? Esa es la relación. Entonces, en este caso, la proyección 1 me va a dar justamente todo el conjunto A. Pero se dan cuenta que la proyección 2 no le da todo el conjunto A. Les da nada más que 80, 70, 60, 100, 45. Y en este conjunto B tienen otras notas. Tienen 90, tienen 35 y 25, a la cual no llegó ninguno de estos alumnos. Entonces, proyección 1 va a ser, en este caso particular, J, P y M. Proyección 2 va a ser 80, 100, 60, 45, 100 ya lo puse, 70. Bien. Entonces, una relación es un subconjunto de un producto cartesiano. Ahora, ¿qué relaciones vamos a seguir estudiando nosotros? Y vamos a estudiar aquellas relaciones que sean funciones. De todas las relaciones que hay, nos van a interesar relaciones que no sean como esta. Fíjense que de este conjunto A salieron flechas hacia el conjunto B. Pero hay, de cada uno de ellos, en este caso, salieron 2 flechas. Entonces, eso no me va a interesar en la definición de función. Sí es una relación, pero para ser una función hay mayores exigencias. ¿Cuáles son esas exigencias? Para que algo sea una función de A en B, así la llamamos, una función de A en B es una relación, pero con varias exigencias. Entonces, algo será una función f contenida en A por B es una relación que debe cumplir lo siguiente, que la proyección 1 de F sea todo el conjunto A. Es decir, todos los elementos de A tienen que tener correspondientes por la relación.
Es decir, si el par XY pertenece a F, se dice, se anota así, que Y es el correspondiente por F. Eso pasa también en relaciones, ¿eh? Y es el correspondiente de X por F. Y es el correspondiente, esa es la palabra, correspondiente, o a X le corresponde Y por la relación, por F. Y este correspondiente tiene que ser único. Además, cada elemento de A tiene único correspondiente. Tiene único correspondiente. Es decir, si ustedes visualizaran por un diagrama de flechas algo que va de A en B y pretenden que sea función, si acá tienen los elementos de A, de todos tienen que salir flechas, pero tiene que salir nada más que una. Pueden llegar a un mismo elemento de B, dos flechas, eso no importa. Ya puede haber elementos de B que no le llegue ninguna flecha. Pero para que algo sea una relación, sea una función de A en B, tiene que cumplirse que la proyección 1 de F sea todo el dominio. A este se le llama dominio de la función, a este se le llama codominio de la función. Todos los elementos de A tienen que tener correspondiente en B. Y ese correspondiente tiene que ser único. Entonces, este es un esquemita de función. De todos los de A salen flechas. ¿Cuántas flechas salen? Una sola. En B me pueden quedar elementos libres, eso no importa, ¿no? Pero no es función un dibujito como este. Por ejemplo, la que hicimos hace un ratito no era una función, ¿no? Porque de un elemento salían dos flechas. Esto no es función. ¿Por qué? Y bueno, porque si este A, si esto es ABC, y acá tengo 1, 2, por ejemplo, el A va a parar al 1 y va a parar al 2. ¿Está bien? No queda ninguno sin flecha salir, pero de 1 va a 2. Esto no. Está prohibido. Eso está prohibido para tener una función. Otros esquemas de funciones. Otro esquema de función. ¿Por qué? Agarra el marcador. Esa sí es una función de A en B. Porque no hay problema de que muchos vayan a un mismo elemento. El asunto es que del conjunto de salida A, todos tengan una relación con alguien que vive en B.
Y esa relación tiene que ser única. De cada elemento sale una flecha. No importa que todos coincidan a dónde van. Esto sería lo que se llama una función constante. No me puede pasar que ni esto, ni tampoco podría pasar lo siguiente. Esto tampoco es función. ¿Por qué no es función? Porque del 3 no sale nada. ¿No? Entonces esta relación G, digámosle, no es función. No es función, ¿por qué? Porque hay un elemento en A del cual no sale nadie. Entonces, función significa que todos los de A tienen que tener correspondiente. Primero que todo, A es una relación que llamamos F por el hecho de ser función. F será una función de A en B, de A en B, decimos, donde las primeras componentes tienen que estar en A, las segundas componentes tienen que estar en B, porque si F está contenido en A por B, las primeras, esto es un conjunto de pares ordenados, si está dentro de un producto cartesiano. Entonces, las primeras componentes tienen que estar en A, las segundas tienen que estar en B. Pero ¿cuándo va a ser una función esa relación? Cuando todas las primeras componentes saturen al conjunto A, que quiere decir que siempre XY pertenece a F, bueno, todas las X tienen que cubrir a todo A. Pero además, el correspondiente, que es el Y, tiene que ser único. Por lo tanto, este es el esquema de una función. Este no es el esquema de una función porque de A salen dos flechas. Este es el esquema de una función porque de todos los de A salen flechas y una sola flecha sale de cada elemento. Esto no es una función porque hay elementos que están en A que no tienen correspondiente. ¿Quién? El 3. Bueno, esas son funciones dibujaditas por diagramas. Cada elemento tiene que tener un único elemento en el codominio. Exacto, Francisco. No veo si es Francisco o Fernando. Bien. Bien, entonces, ¿esto se entiende? Hasta ahora vamos entendiendo lo que es una función, lo que es una relación. Relación es un concepto amplio. Ahora, función es una relación con restricciones. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa si me dan una función numérica? ¿Qué me pasa si me dan una función numérica? ¿Qué quiere decir una función numérica? Una función numérica es cuando el conjunto de partida y el conjunto de llegada son números. Eso es una función numérica. ¿Y qué ventaja o desventaja, depende de cómo piense uno, tiene esa situación? Que entonces, si el conjunto A es un conjunto de números, esto va a estar contenido en los números reales. Y el conjunto B también va a estar contenido en los números reales. Ahora, ¿cómo se acostumbran a dar las funciones numéricas? En general, se dan con una relación que tengan que verificar los elementos numéricos que están en A y ver si esos elementos tienen un único correspondiente en ese conjunto B que también está en R. Entonces, me pueden decir que la función
va de A en B. Es la manera más usual de escribir una función de un conjunto real o de reales, algún pedacito de los reales, no tienen por qué ser todos, a algún pedazo o subconjunto de los números reales. Se escribe F, dos puntitos, A, flecha B. Y después me dan una ley de formación. Entonces es tradición decir f de x igual a algo. Este algo va a ser una operación donde va a estar involucrada la x. Entonces, por ejemplo, me dice 3x al cuadrado más 1. Ahora, para que eso efectivamente sea una función de un conjunto A a un conjunto B, yo tengo que decir quién es A y quién es B. Porque A, decir así, A es un subconjunto de números reales, B es un subconjunto de números reales, no alcanza. Yo tengo que tener bien definido quién es el dominio. Entonces, A, voy a tomar, por ejemplo, los números naturales, y B, voy a tomar a los números enteros. Entonces, voy a decir que esta ley de formación va en realidad de los naturales a los números enteros. Y la ley de formación es que a cada x le haga corresponder 3x al cuadrado más 1. Y tengo que analizar si es cierto que dado un número real, dado un número natural x, si esta expresión a la que yo sometía al x, que lo sometía a ¿qué? A multiplicarlo por sí mismo, multiplicarlo por 3 y sumarle 1, esa expresión es única y además es un número entero. Bueno, entonces acá vamos a dar por sabido cosas que saben, ¿no? Se acepta sin demostración que la suma en n, en z, en q y en r es cerrada. ¿Se acuerdan lo que significaba que fuera cerrada? Cerrada es que si sumás dos números naturales, el resultado es un natural. Si sumás dos números enteros, el resultado es entero. Si sumás dos racionales, el resultado es un racional. Si sumás dos números reales, el resultado es un real. Esto se acepta sin demostración para la suma y también para la multiplicación. ¿Eso qué quiere decir? Que se acepta sin demostración. Bueno, que vamos a decir que efectivamente, si nosotros sumamos dos números naturales, la suma es un natural. Si multiplicamos dos naturales, lo mismo pasa, que su resultado cae adentro de los naturales. Y cualquier número natural, entero o real, ocurre esa situación, tanto para la suma como para la multiplicación. ¿Está bien? Además, vamos a aceptar que la suma y la multiplicación son unívocas. ¿Qué quiere decir? Que dan un único resultado. Si yo hago 2 por 2, me da 4, y no me puede dar otra cosa más que 4. Si hago 7 menos 25, ¿está bien? Me va a dar menos 15 y no me puede dar ningún otro. ¿Qué dije? 7 menos 25 me tiene que dar menos 18 y ningún otro resultado. Bien. ¿Entendido?
Entonces se acepta que son cerradas y además que el resultado es único. Esto se acepta sin demostración. Bien, dicho eso, vamos a analizar si, dado un número natural, su correspondiente es único y natural. Entonces, si X pertenece a los naturales, X al cuadrado, que no es otra cosa que X por X, que es la multiplicación de X por sí mismo, es un natural. ¿Por qué? Por el cerramiento de la multiplicación. Ahora acá dice 3x cuadrado. Bueno, como 3 también es natural, y ya justifiqué que x al cuadrado es natural, entonces 3 por x al cuadrado es natural. Y el 1 es natural. Entonces, 3x cuadrado más 1 es natural. Pero ustedes se acuerdan que ustedes tienen los naturales, que son el 0, el 1, etc. Y a ellos les agregaron, estos serían los naturales, les agregaron los opuestos, menos 1, menos 2, etc. Y así fabricaron los enteros. Entonces, si algo es natural, es también entero, ¿no? Por lo tanto, si 3x cuadrado más 1 es un natural, entonces 3x cuadrado más 1 es un entero. Entonces, como naturales está contenido adentro de los enteros, si este número es natural, entonces 3x al cuadrado más 1 pertenece a los enteros y es único. Esto, lo que he hecho, es la demostración de que todo número natural tiene correspondiente y adentro de los enteros. Esa demostración, que hay que escribirla, es la demostración que esto efectivamente es una función. Todo número natural tiene correspondiente. Fíjense que acá no puedo apelar al diagrama. ¿Por qué no puedo apelar al diagrama? Porque el diagrama de los números naturales son infinitos, o sea que no podemos apelar al diagrama. Lo que sí podemos hacer es una representación gráfica de esta situación. Sí podemos hacer una representación en el sistema coordenado de esta función. Ya probé qué función. Es lo que acabo de hacer. Ahora vamos a dibujarla. Para dibujarla, ¿se acuerdan que se hacía una tablita? Poníamos X, poníamos Y, que es lo mismo que f de X, por tradición se llama Y la segunda componente, porque la voy a dibujar en un sistema de ejes coordenados cartesianos. 3x al cuadrado más 1. Entonces, para x igual a 0, esto va a dar 1. Para x igual a 1 va a ser 3 por 1 cuadrado más 1. Es decir, 1 cuadrado es 1, por 3, 3, más 1, 4. Para el 2 va a ser 3 por 2 al cuadrado más 1. Va a ser 3 por 4 más 1. 3 por 4, 12, más 1, 13. El dibujo de la función acá vamos a dibujar el dominio. El dominio son los naturales. Por supuesto que no voy a poder dibujar a todos. Entonces, al 0 le corresponde el 1. Al 1 le corresponde el 4. Es decir, tenemos el par 0, 0
perdón, al 0 le corresponde el 1, ¿qué dibujé yo? Cualquier cosa. Al 0 le corresponde el 1. Esto origina un punto que es el 0, 1. Esto origina otro punto, H, vamos a llamarlo así, que es el 1, 4. Este es P, este es H. Después el 2 origina el 2, 13. 4, 5, 6, 7, 8. Supongamos que acá estuviera el 13, porque no tengo lugar, ¿no? Entonces el 2, 13. Acá supongamos que llamo T al punto 2, 13. Comentario importante y muy importante. Fíjense la siguiente situación. La función va de los naturales a los enteros. Lo que significa que esa función ¿podría ser una recta? Por un comentario que apareció por ahí. La definición es I igual a 3x al cuadrado más 1. ¿Puede ser una recta? Las rectas son lineales. Esto es una ecuación cuadrática. O sea que esto, una recta, no puede representar. Estos son puntos aislados. Son puntos aislados porque el dominio es a saltitos, ¿no? Los números naturales son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y el 7 y el 8. ¿Está bien? Entonces, estos puntos, en todo caso, son parte de una parábola. ¿No? Son parte de una parábola. Porque ustedes saben que una ecuación de la forma y igual a 3x al cuadrado más 1, si la x se moviera con libertad en todo R, eso representa una parábola de eje paralelo al Y. Pero ustedes no tienen que la x se mueve con libertad en todo R, sino que la x se mueve en los naturales. Entonces, la representación que están obteniendo es una representación de puntitos aislados. Por eso puse este ejemplo. Porque una función no depende solo de la ley de formación. Depende del dominio, del codominio y de la ley de formación. Si ustedes pensaran esto, una cosa que voy a llamar G de R en R, y ya fíjense que la cambié totalmente, G de X igual a 3x al cuadrado más 1, igual ley de formación, pero le cambié el dominio y el codominio, es otra función. Se puede justificar igual, dado X un número real, hay un único X cuadrado multiplicado por 3, es un único número real, y le sumo 1, es un único número real, esto también es una función, pero va de R en R. Y esto sí representa una parábola. Esta no es una parábola. Son estos puntitos que tenemos acá. Entonces, una función es una relación que tiene que cumplir que todos los elementos del dominio tengan correspondiente único.
Primera condición. Además, es importante saber quién es el dominio, quién es el codominio. Si yo cambio dominio o codominio, cambié de función. Cambié de función. Esta relación cuadrática no podría representar nunca una recta, aunque yo la amplíe de R en R. Esto va a representar una parábola. ¿Bien? ¿Entendido? Francisco. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, es necesario que tenga un único elemento en el codominio. Si no, no es función. Bueno, por hoy vamos a terminar. Porque ya hemos dado muchas cosas. Entonces, ustedes van a tener que trabajar haciendo ejercicios. ¿Me entendieron o no me entendieron? Sí, está el trabajo práctico 2. No sé qué puso Natalia para cuándo entregar. Lo importante es si me entendieron lo que es un producto cartesiano, lo que es una relación es un subconjunto de un producto cartesiano. Siempre puedo hablar de una relación como subconjunto de un producto cartesiano. Pero me van a interesar algunas relaciones en particular. Las que me van a interesar son las funciones, por ejemplo. Y las funciones no son cualquier relación, no es función. Sí, toda función es una relación, ¿no? Entonces, ¿cuáles relaciones vamos a decir que se llaman funciones? Aquellas que todos los elementos del conjunto de partida tengan correspondiente y ese correspondiente sea único. Sí, está la práctica 2, pero no sé para cuándo la pidió Natalia. Vamos a ver hasta cuándo les damos para que la entreguen. Hoy es día jueves. Bueno, un día jueves lluvioso. Van a tener que ir a votar, aunque sea bajo la lluvia,